Hoy quiero invitar a todos ustedes el viaje de Pablo hacia Roma. Quiero invitar a todos, quiero partir juntos abordando ese barco, salir junto a Pablo hacia Roma. Lo hago eso así, de esa manera podemos entender mejor la Biblia. Además, Biblia es un hecho histórico de verdad. Hasta capítulo 26, hemos estudiado, el capítulo 27 comienza ese viaje tan esperado por Pablo. Ese viaje ya había anunciado aquella noche por Jesucristo a Pablo que era necesario Pablo que vaya a Roma para predicar, testificar a Jesús. Pero como sabemos nosotros, Pablo tuvieron que quedar como 2 años en Cesarea, donde está de gobernador. Muchas veces nosotros tenemos esa inquietud, el cuestión del tiempo nosotros, tiempo de Dios. Jesús le dijo tenía que ir a Roma, sin embargo Pablo está ahí, detenido, ahí en situación en Cesarea. Caso nosotros, Escuela Liderazgo Global Tercera Promoción, que inició marzo año pasado, estamos luchando para terminar y largó más lo que esperado, porque es una promoción que entre misioneros decía una promoción de coronavirus, porque en lugar de terminar 6 meses está dando 1 año. Y justamente estamos haciendo entrenamiento por online y queríamos graduar el mes de abril, pero tampoco estamos ciertos. Entonces, como Pablo quedó ahí 2 años detenido y a veces nuestro ministerio igual manera detienen y nuestras vidas a veces, frecuentemente quizás suceden esa situación. Hoy viendo esa historia de Pablo, vemos el Señor a través de su palabra que nos enseña. Vamos a leer versículo 1 al 12, capítulo 27. Léelo. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que le atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación, por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: «Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas». Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noreste, y al pasar allí el invierno. Amén. Amén. Para poder entender ruta de Pablo, quiero invitar a ver la mapa.
A ver si ponemos el mapa en la pantalla. Mire, esa línea de color anaranjada, esa es línea que Pablo va a viajar hacia Roma. Y saliendo de Cesarea, donde está gobernador, él llega a Sidón. De Sidón pasa hacia costa de Cilicia, esa región Cilicia, Panfilia, bordea esa costa, llega Mira, que es esta región Licia. Como puede ver aquí, como puede ver, mapa, desapareció mapa. Como puede ver, mire, el segundo viaje de Pablo es color morada, el verde es tercer viaje de Pablo. Para irse a esa región Licia no necesitan bordear Cilicia y Panfilia, sino puede ir directo así, pero el barco escogió esa ruta porque había un viento fuerte contrario. Entonces ellos decidieron viajar a las costas, bordeando la costa. Cuando llega Mira, ese barco que salió era destino hacia Asia. Asia es no Asia hoy, sino hacia aquel tiempo. Consideraba, aquí está, un poco está opaco. Ok. Parte Mileto, arriba está Éfeso. Toda esa región se llama Asia. Entonces, ese barco que abordó el Cesarea va a llegar a esa región, no va a Roma. Allí Mira encuentra un barco que viene a Alejandría, que en Egipto. Ese barco llegó aquí, ese barco se va a Roma, entonces abordaron ese barco y quiere llegar a Nido. Pero cuando llegó aquí, el tiempo no lo permitió, la clima y el mar, condición de mar, no pudieron atracar aquí. Entonces, capitán decide girar el barco, empezó a navegar hacia Isla Creta. Bordeando cabo de, hay Biblia dice Salmona, y por la costa llega ese pequeño puerto, se llama Buenos Puertos. Eso es, y luego aquí está Fenice. Bueno, ahí dice el versículo 12. Ya vimos la ruta, ¿no? Bueno, le voy a explicar desde el versículo 1. Por fin llegó día de partida para Pablo. Eso es el tiempo de año 59, calculan mes de septiembre. Centurión Julio fue encargado para llevar ese Pablo como uno de los presos, y también otro preso iba a trasladar hacia Roma. Pero ese viaje de Pablo hacia Roma es un viaje deseado, anhelado por Pablo de muchos años, durante muchos años. Vemos Romano capítulo 1, versículo 13 al 15, Romano. Fíjense, el Pablo hasta ese Roma, ese días, él ya hizo 3 viajes de misión que sabemos nosotros, ¿no? Primero, segundo, tercer viaje de misión, ya él evangelizó Grecia y Turquía y Grecia. Entonces él quería ir más oeste hacia Roma y luego pasando allí España. Vemos lo que dicen Romanos capítulo 1, 13 al 15, leemos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Bueno, ahí dice Pablo. Ese libro romano fue escrito Pablo durante su tercer viaje de misión. Cuando él llegó al Corindio, él escribe, ese año 57, escribe Romano. Él quería irse a Roma.
Vea el capítulo 15 de versículo 23 al 24. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlo, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que, después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Amén. Mire, aquí Pablo dice en el capítulo 15, él quería ir a Roma, pero antes de pasar Roma, quiere pasar Roma, perdón, antes de ir a España, pasar Roma, y quiero que la iglesia Roma que le ayude, financie ese viaje de él hacia España. Ahí nosotros podemos ver esa pasión de Pablo predicar el evangelio. Y él consideraba, él es deudor, como decía el de capítulo 1, versículo 14, estoy en deuda con todos. Él sintió como un deudor toda aquella persona que no conoce a Cristo. Cuando Pablo ve una persona nueva, su base, pensar esa persona es que conoce a Cristo o no conoce a Cristo. ¿Conoce el evangelio o no ha escuchado el evangelio? Eso es muy bueno, buena enseñanza para nosotros cuando nosotros encontramos a alguien. ¿Cuál es nuestra base de ver a esas personas? ¿Cómo nosotros vemos una persona diariamente encontramos? Sería bueno que tenga ese criterio de Pablo. Por eso, cuando Pablo, versículo 1, cuando partió hacia Roma, es que nosotros tenemos que ahí captar cómo estaba Pablo emocionado. Sabe que un viaje tanto esperado, entonces Pablo debe estar muy emocionado. Esa emoción, con eso, y vemos el versículo 2. Ahí dicen un barco Adramitio, matrícula, nombre del barco, pero comienza a decirle subimos, un verbo subimos. Sabemos que quien escribió el libro Hecho, el médico Lucas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Lucas estaba ahí. Él dice que subimos. Lucas estaba acompañando a Pablo y no solamente Lucas, él dice que es de tesalonicense, de Aristarco, también está acompañando. Y Lucas, como médico, él escribe el nombre de barco, el tiempo y con mayor detalle. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que estamos estudiando es la historia. Por eso arqueología sigue tan descubriendo de esa historia de la Biblia, sigue está encontrando esas huellas. El versículo 3 de cuando sale de puerto de Cesarea, llega a Sidón, que tiene como 112 kilómetros más arriba que Cesarea. Cuando llega allí, Centurión Julio le permite a Pablo que puede visitar libremente a su amigo y ser atendido. Lucas, fue muy extraño esa atención de Centurión, porque Pablo era un preso, y cómo va a permitir un preso que vaya a conseguir a su amigo y se escapan. ¿Qué sucede? Acuerdo con Rey Romana, quien pierde un preso, ese centurión tiene que pagar pena lo que corresponde a Pablo. Por eso, Lucas dice con mucha amabilidad. O sea, fue sorprendido Lucas el trato que está dando ese centurión a Pablo. El versículo 4 y 5, por fin llegaron ellos Mira de Licia. Después versículo 6, de Mira cambia el barco, un barco que viene de Alejandría. Ese barco que consiguió es un barco grande, porque mismo capítulo 27, versículo 37, dicen que ahí abordaron 276 personas. No solo eso, sino ese barco que viene a Alejandría es un barco que transportaba de agricultura, producto, cosecha, llevar hacia Roma, porque Egipto era muy buen lugar
con ese río Nilo y producía mucho buenos de producto de agricultura. Y esa comida de Alejandría llevaban hacia Roma. Ese barco era barco bastante grande aquel tiempo. Versículo 7, 8, con ese barco, sin embargo, el avance era lenta. Varios días llegan frente a Nido, pero por los climas, situación de mar, no lo permiten entrar, atracar Nido. Entonces, como lo vimos mapa, ellos cambiaron dirección y pasando de ese cabo Salmona y entra hacia bordeando toda la costa de la isla Creta y llegan un puerto pequeño de buenos puertos. Versículo 9, 10. Lucas dicen, ese era tiempo de cuando está finalizando, ya había finalizado fiesta de ayuno. Esa fiesta de ayuno habla los judíos Yom Kippur. Normalmente algunos años septiembre o octubre. Este momento de Pablo tocó después del 10 de octubre. Fíjate, aquel tiempo de una información de navegación para los marineros desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre, durante 2 meses, es un tiempo peligroso navegar. Después, siguiente tres meses hasta mediados de febrero, año siguiente, es que no debe navegar, porque navega va a quedar naufragado, alta porcentaje. Entonces, Pablo, conociendo esa situación del mar, él recomienda y le dice que, mire, no debemos salir, sino vamos a quedar ese puerto aunque sea pequeña, porque el tiempo no es bueno para navegar. Y Pablo, esto no solamente su conocimiento como una persona estudiada, sino vemos segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Vea qué es lo que ha experimentado Pablo. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué, y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Bueno, Pablo ya tiene suficiente experiencia, no fue marinero, su profesión, pero ha sufrido mucho, ya conocen, pero Centurión no le dio importancia a lo que estaba diciendo Pablo, sino tomó opinión de timonel y de dueño del barco. Yo pongo lugar de Centurión, puedo entender. Pablo no es marinero profesional, cambio un capitán y dueño del barco, y yo también puedo confiar más a ellos. Además, es el lugar, buenos puertos, un puerto pequeño para invernar, o sea, pasar más de 3 meses allí, era muy pequeño. Entonces ellos intentaron llegar a Fenice. Esto es hasta el versículo 1 al 2. Esa es la situación. Ahora, ese versículo leyendo, veo el 3 puntos, lo que quiero ustedes profundizar junto con ustedes. El 3, enseñanza y el mensaje de Dios. Primero, Dios nos enseña de que Él es confiable, o sea, Dios cumple su palabra. El tiempo de Dios es perfecto. Le digo tiempo de Dios perfecto, no es perfecto para Dios, sino perfecto para Pablo, perfecto para nosotros. El Hecho capítulo 23, versículo 11, la noche Jesús aparece, aquella noche cuando Pablo estaba arrestado en Jerusalén, Jesús aparece y le dice que tú tienes que ir a Roma. Dicen así, es necesario que lo que des también en Roma el testimonio. Él dice, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario lo dé también en Jerusalén. Así Jesús le dijo a Pablo, tú tienes que ir a Roma. Luego de
comandante recibió información de había un complot de judíos que quería matar a Pablo. Comandante traslada la noche a Pablo desde Jerusalén a Cesarea. Hemos estudiado esto, ¿no? Y llegan. Cuando llegó Cesarea, y Pablo puede decir ahí, está bien, ya Dios me va a enviar a Roma. Pronto me va a enviar a Roma. Pero ¿qué pasó allí? Ese gobernador Félix detuvo Pablo y llamaba frecuentemente. Pablo está repitiendo mismas palabras, ya no tiene que decir más porque intención de ese gobernador Félix no era para conocer el evangelio, sino el hombre está buscando que le dé dinero. A ver si Pablo le dé soborno a algo, porque él vio detrás de Pablo un buen grupo de gente. Entonces, su intención, según Biblia, Félix quería recibir algún dinero. Y ahí pasaron casi 2 años. Y Pablo puede pensar, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es aquella mensaje que me dio Jesús? Después de 2 años cambia el gobernador, y viene Festo. Por fin, Pablo hoy sale hacia Roma. Mire, muchas veces nosotros trabajando, viviendo, y cuántas veces hemos encontrado, caramba, yo creo que es tiempo perfecto actuar a Dios, debe suceder, pero no suceden. El tiempo mío, el tiempo de Dios es diferente. Ese asunto de 2 años, nosotros hemos estudiado, encontramos 2 razones. Uno, porque Pablo está muy cansado, necesita un descanso, porque él durante varios años venía haciendo esa misión de 3 viajes. Entonces necesitaba recuperar físicamente. Y el otro es, además, practicando ahí, evangelizando a la autoridad, gobernadores, Félix, Festo y también rey Agripa, o sea, alta autoridad de región. Pablo está entrenando predicar, porque él cuando llega a Roma va a ver la gente todavía aún más poderoso del imperio. Pero viendo lo que está sucediendo hoy, encuentro otra razón muy importante que realmente ayudó muchísimo a Pablo, que es, Dios resolvió asunto de finanzas. Fíjate, Pablo hubiese querido ir solo por su cuenta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que levantar finanzas. Levantar finanzas a fondo no es fácil. Y además, ese momento cuando Pablo entró a Jerusalén, ¿qué estaba pasando en Jerusalén? Gran hambre. Por sequía, Pablo más bien tuvieron que traer ofrendas de otra región, llevarse, entregar la iglesia primitiva de Jerusalén para ayudarlo muchos hermanos que están en necesidad. Entonces, una situación como esta, Pablo, para levantar fondos para irse a Roma, ¿cuánto habrá costado eso? Y demás, el Pablo aquí van a Roma sin gastar ningún dinero él y como preso, pero no parece preso. Nosotros vimos, el centurión le permitió visitar amigos y no solo visitar amigos, y van con 2 amigos, Lucas y Aristarco, y de centurión y cuidando a Pablo. ¿Qué es lo que eso enseña a nosotros? Primero, la palabra de Dios siempre cumple. Dios es fiel. El otro es, su tiempo es tiempo perfecto. Nosotros muchas veces decimos, tiempo de Dios es perfecto. Hermano, cuando dice perfecto, no es para Dios, sino para nosotros es perfecto. Ese tiempo, después de 2 años, eran tiempos perfectos para Pablo. Si nosotros podemos ver esa óptica espirituales, entonces Dios encargó finanzas para que Pablo pueda viajar a Roma. ¿Y quién era centurión? Era jefe de guardaespaldas. No hay otro. Estaba cuidando a Pablo. O sea,
mucho más seguro Pablo haya viajado solo ese viaje que preparado por Dios. Nuestra vida ocurre las mismas cosas. Mi 40 años en Cristo, frecuentemente ha sucedido esto. Hay momentos yo no entendía. Cuando estaba pasando como 2 años de Pablo, yo decía, oye Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no ocurre esto ahorita? ¿Por qué usted no me permiten eso ahorita? Pero después me di cuenta que el tiempo de Dios era perfecto, era mejor tiempo para mí. Por eso tengo problemas no resueltos, pero puedo dar gracias. Y debo dar gracias, debemos dar gracias a Dios, porque Dios es fiel. Su tiempo es mejor tiempo para nosotros. Por eso podemos decirle, ese es uno de los objetivos, nosotros den gracias a Dios en toda situación. Yo quiero que todos ustedes, con el nombre de Señor Jesús, y poder tener esa óptica espiritual para ver nuestra situación. Entonces podemos entender eso, tiempo de Dios, el mejor tiempo para nosotros. El segundo, lo que enseña aquí hoy, es que todos los cristianos necesitamos comunión con los hermanos. Necesitamos compartir con los hermanos. Hasta Pablo, un apóstol, su fe es grande y de nuevo, pero ese hombre como Pablo, un hombre de fe, necesitaba compañeros, compartir con los hermanos. Hasta el versículo 27, este ministerio de Pablo, nosotros podemos encontrar muchos nombres de hermanos. Cuando uno lee libros, cartas que ha hecho Pablo, enviado a diferentes iglesias, siempre salen muchos nombres de hermanos. Fíjese, cuando usted ve Romano hasta 16 capítulos, pero en realidad Pablo hasta el 15, él habló todo lo que quería decir Iglesia Roma. Él podía terminar 15, pero cuando usted ve 16, es puro saludo nombre de los hermanos, que debe, fulano tal saluda a ustedes, mengano saluda, fulano, mengano, así, 16 casi todos. Todos esos entes, Dios permitió a Pablo tener ese compañerismo. Hasta un apóstol Pablo necesitaba. Dios sabía que necesitaba así. Esto, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? ¿Qué es nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros? Que nosotros necesitamos ese relacionar, comunión con nuestros hermanos, tener esas relaciones. Fíjate, el de aquí, de Lucas que está acompañando a Pablo. Ya sabemos quién es Lucas, escribió el libro Lucas y el libro Hecho. Aristarco, un hermano que es oriundo de Tesalónica, de Macedonia, y él, cuando Pablo estaba trabajando en Éfeso, nosotros hemos estudiado un platero Demetrio, cuando su negocio empezó a caer la venta, porque él producía de adorno para Artemisa de ídolos de Efesos. Y cuando crece evangelios, entonces la venta, lógicamente, gente no compra su artículo religioso para ese ídolo de Artemisa. Entonces él se molestó y crea un alboroto. Y ese alboroto, él, como no consiguió a Pablo, pero sí vio a Aristarco. Siempre andaba al lado de Pablo, agarró a Aristarco y lo llevaron, casi querían matar, pero calmó alboroto y Aristarco sobrevive. Persona normal hubiera a lo mejor de ya yo no sigo más, pero vemos el libro, Aristarco va a Troa esperando a Pablo, seguir acompañar a Pablo. Mire, ese hermano acompaña aquí a Pablo ese viaje
a Roma, ¿no? Y no solo esto, Pablo escribe desde Roma, envía carta a Colosenses. Y vea lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 10. Pablo dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les mando saludos. ¿Qué quiere decir eso? Aristarco no solamente acompañó a Pablo a Roma, sino quedó preso junto con Pablo. O sea, fue compañero de Pablo en cárcel. Él decía, Aristarco, mi compañero de cárcel. Así, nosotros sabemos, Pablo, apóstol, cumplió grandes misiones, grande obra de Dios, pero al lado de Pablo siempre estaba ahí hermanos como Lucas, como Aristarcos. Ministerio de Dios no hace solos. Hasta un hombre de fe como Pablo necesitaba comuniones, relacionar con los hermanos. Mire, nosotros, sea pastor, misionero o líder o de hermano, de novato en Cristo, pero todos nosotros necesitamos esa comunión con hermanos, necesitamos esa consolación. Mientras hacemos mejor bien para estos, y nuestra vida cristiana va a ser más rica. Mire, hay un médico suizo y el escritor, considerado uno de los especialistas, maestro de consejería del pastoral, se llama Paul Tomir. Él en su libro dicen que hay dos cosas que nunca puede hacer solo. Dos cosas que nunca puede hacer solo. Uno es matrimonio, el otro ser cristiano. ¿Sabe lo que quiere decir? Que no puede existir un cristiano solitario. Un cristiano solitario nunca es un cristiano sano. No podemos ser solo cristianos. Esa es la razón nosotros el mes de marzo arrancamos en la iglesia a formar el grupo cédula. Y ese grupo cédula necesitan para que ahí tenerle ese compañerismo y hermandad, relacionar, compartir, consolar. Aunque iglesia grande, iglesia donde hay de miles de miembros, uno no se puede relacionar todo con ellos. No podemos conocer todos, sino un pequeño grupo. Y la iglesia debe crecer en base de ese grupo cédula, grupos pequeños. Hay problema hoy por hoy, esa soledad que tiene el tiempo moderno. Conoce mucha gente, pero se siente solo porque no tiene con quién compartir. Por eso nosotros, viendo ese Pablo, hasta Pablo tiene esa necesidad. Por eso Dios siempre le permitió para acompañar a Pablo. Y así que nosotros, en el nombre de Jesús, y interactuamos y profundizamos nuestra relación en grupos cédula y allí para compartir y de consolar y también ser consolado. El último, tercero de enseñanza de hoy es, aunque nosotros dedicamos ministerio de Dios, camino correcto, hay sufrimiento, hay problemas. Muy contrario de pare de sufrir. Recuerda, por ahí dice pare de sufrir. Eso no existe en la Biblia. Muchas veces, cuando tiene un sufrimiento, dificultad, vienen los hermanos. A veces cometen esos dos errores. Un error, dicen que caramba, mi camino no está correcto. A lo mejor Dios no quiere que yo siga en ese camino. Un error. Porque nosotros ser pecador, debilidad, muchas veces el pecado trae ese problemas. Y por eso dice que duda de camino de uno. El otro error es que piensa que de hombre de fe, camino correcto, todo tiene que salir bien. Entonces, hasta en la congregación, algún hermano, trabajo sale muy bien, entonces dice, ese hermano tiene mucha fe correcta.
Pero cambia un hermano que no anda bien en su trabajo, dicen que, ay, eso tiene un problema. Hermano, no es así. El de problema no es base de evaluar fe correcta o camino está correcta, no correcta. Fíjate aquí lo que vemos el Pablo, apóstol Pablo. Jesús le dijo que tiene que ir a Roma, él está yendo a Roma, pero ¿qué problema tuvo el clima? ¿Cómo hace ese clima? Y esa navegación tiene problemas. Pablo no pudo llegar Nido. No pudieron llegar allí. Hubiera llegado Nido, hubiera pasado ahí invierno sin problema. Pero problema no pudo entrar Nido y tuvieron que cambiar. De broma llegar ese puerto pequeño, buenos puertos. O sea, problemas. Después de eso, próxima semana, nos tocan, va a ver qué problema Pablo va a encontrar naufragando. O sea, problema que tiene Pablo, clima, todavía hoy, conciencia desarrollado hoy en día, el clima, el mar, no lo controlamos bien. Ese clima, huracanes, ¿cómo controlamos nosotros? Todavía hay, ese es un área de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo, siguiendo de voluntad de Dios, por qué suceden ese sufrimiento? ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros? Primero, hay dificultades, hay sufrimiento, aunque dedicamos camino correcto, camino de Dios. Mire, en mi experiencia, es que siempre uno más dedica camino de Dios, hay más problemas. Más bien, ese problema me hace ver que estoy camino correcto. ¿Sabe por qué? Porque el mundo espiritual hay dos, de Dios y diablo. Cuando uno dedican hacia correctamente a Dios, ¿qué hace diablo? Preocupa. Se atacan, preocupa y atacan. Por eso sale el problema. El otro, ese sufrimiento, ese problema, aunque venga sea diablo o venga por donde venga, no importa, termina ayudando a nosotros. Me ayuda a madurar. Porque Dios Todopoderoso, su promesa decía, Dios dispone toda esa cosa para bien a quien lo ama, a quien sigue su camino. Así que, mire, muchos países, ese tipo de sufrimiento, le dicen que es bueno. En Corea hay un dicho, dice que para los jóvenes, de sufrimiento en la juventud hay que comprarlo. O sea, hasta hay que pagar dinero para que vengas, no evitar, porque sufrimiento ayuda a madurar las personas. Vemos Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Leemos qué dice ahí. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza el carácter, la enteranza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Dice ahí, sufrimiento produce todas esas cosas bien, de perseverancia y enteranza de carácter. O sea, nos forma nuestro carácter. Nos quitan soberbiedades y nos hace madurar a nosotros. Es un instrumento, bendición de Dios para nosotros. Vamos a concluir lo que aprendimos hoy, el tres enseñanzas. Uno, ¿quién es Dios? Dios es fiel, confiable. El tiempo de Dios perfecto para nosotros. El segundo, como Pablo necesitó de esa hermandad, comunión con los hermanos, nosotros también necesitamos. Si alguien de ustedes no tiene ese hermano cerca, más bien debe revisar cuál es su comportamiento. Vamos a participar activamente en ese grupo cédula. El tercero, en el camino de la fe hay dificultades. Más bien esa dificultad es buen señal
para nosotros porque estamos bien camino a Dios y esa dificultad me hace crecer. Es un instrumento de Dios para bendecir a nosotros. ¿Creen ustedes esto? Sí. Ok, bueno, todos vamos a decirle amén y Dios le bendiga.